Bueno, veremos ahora lo que se llama circuito RC. En particular lo vamos a ver en dos partes. Primero lo que se denomina circuito de carga y luego veremos el de descarga. Para el de carga tenemos una fuente de alimentación, un interruptor, una resistencia y un capacitor. Veremos cuál es el procedimiento de carga de este capacitor cuando se cierra el interruptor. A la fuente la llamamos E, esto sería el valor de R y este es el valor de la capacidad. Podemos establecer dos condiciones de contorno, en principio. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el tiempo es igual a 0? Cuando el tiempo es igual a 0, es decir, en el momento que se cierra el interruptor, la corriente pasa a ser máxima en el circuito. ¿Por qué? Porque el capacitor se encuentra completamente descargado, entonces actúa como si fuese un circuito directo, o decir, estaría en cortocircuito el capacitor. Entonces, para tiempo igual a 0, nuestro circuito se transformaría en algo como lo siguiente, donde tendríamos nuestra resistencia y el capacitor es como si no estuviese. Es decir, el capacitor pasa a ser directamente un puente, es decir, esto sería el capacitor, un puente eléctrico directamente, y aquí este es el valor de la resistencia. Con lo cual, la corriente I, en este caso, no sería otra cosa que el valor de E dividido el valor de R. Y este sería el valor de corriente máxima de nuestro circuito que se da para tiempo igual a 0. ¿Qué pasa cuando el capacitor se carga? Cuando el capacitor empieza a circular corriente y se comienza a cargar, resulta que llega a un potencial de tal manera que este potencial sobre el capacitor iguala al valor de la fuente. Esto ocurre para tiempos grandes. Vamos a ver tiempos bastante elevados. Después vamos a ver de cuánto se está hablando cuando se habla de tiempos elevados. Y nuestro circuito se transformaría en una cosa así. Tenemos una resistencia y acá estaría el capacitor. El capacitor es como si ya estuviese directamente con el máximo potencial, y eso es como si estuviese como si fuese una fuente igual a E. Es decir, V sub C coincide con el valor de E. En ese caso, la diferencia de potencial que hay sobre esta resistencia, al ser este valor de la fuente igual al valor del capacitor, entonces la diferencia de potencial sobre la resistencia sería 0, con lo cual la corriente en mi circuito es igual a 0. Entonces, para tiempos 0, cuando apenas se cierra el interruptor, la corriente es máxima y obtiene un valor de E sobre R, y para tiempos extremadamente largos o tiempos grandes, la corriente disminuye a valor de 0. Bueno, ¿qué ocurre durante el proceso de carga entre el tiempo 0 y el tiempo extremadamente grande? Bueno, para analizar eso, lo que vamos a hacer es, decimos, acá obtenemos una V sub R, o una diferencia potencial sobre la resistencia V sub R, y sobre el capacitor tendríamos lo que se denomina V sub C. En este circuito podemos observar que E es igual a V sub R más el valor de V sub C. V sub R más el valor de V sub C. Podríamos seguir trabajando y decir que E es igual a V sub R. V sub R no es otra cosa que el producto de la corriente de mi circuito por el valor de R. Más V sub C, en nuestro caso sería el potencial sobre el capacitor, no es otra cosa que la carga que tiene el capacitor sobre su capacidad. En función de la definición de corriente eléctrica, este segundo miembro de la expresión podríamos transformarlo en lo siguiente. Esto es igual a I por R más 1 sobre C por la integral de I diferencial de T. Con lo cual me queda una ecuación, lo que se denomina diferencial. Esta ecuación diferencial tiene soluciones.
ustedes matemáticamente no van a ver en estos casos soluciones de ecuación diferencial, pero nosotros vamos a proponer una. Fíjense, necesito una función del tipo de que la función y la integral de la función tengan el mismo valor. No hay otra posibilidad de que sea del tipo e a la x. Es decir, la solución de este sistema de ecuaciones va a ser del tipo de e a la x. Sabiendo cómo son la solución de nuestra función, podremos entonces ahora sí empezar a graficar. Vemos que tenemos dos gráficos principales, los cuales son corriente en mi circuito en función del tiempo y potencial sobre el capacitor en función del tiempo. La corriente, bueno, dijimos que en tiempo igual a 0, que si sería este punto de aquí, la corriente va a ser máxima. Esa corriente máxima era igual al valor de E sobre R. Esta corriente, dijimos que a tiempos grandes tendría que bajar a 0. Entonces esta función tiene esta forma. La de potencial sobre el capacitor. Potencial sobre el capacitor, dijimos que en tiempo cero el capacitor actúa como si fuera un cortocircuito, con lo cual el potencial tiene que ser 0. Y a tiempos grandes esto evoluciona de la siguiente forma, hasta llegar a un valor máximo que es el valor de E, que es cuando el potencial sobre el capacitor alcanza el mismo valor que el E. Esta expresión que vincula la corriente en función del tiempo, I de t, va a ser entonces del tipo de la corriente máxima o I0 por la forma E a la menos t sobre tau, siendo tau una característica propia del circuito que se denomina constante de tiempo. Tau se denomina constante de tiempo y no es otra cosa que el producto de R por el valor de C. En este caso sería en unidades, el valor de R es en ohm por el valor de capacidad que es el faradio. Estas dos unidades me dan como resultado el segundo como unidad. Es decir, tau tiene unidades de tiempo. Esta expresión, que es el potencial sobre el capacitor en función del tiempo, no es otra cosa que E por 1 por menos E a la menos t sobre tau. Esta es la expresión que vincula el potencial sobre el capacitor en función del tiempo. Uno podría representar cuánto vale tau, es decir, qué ocurre cuando t es igual a tau. Es decir, cuando t es igual a tau, podríamos decir que es este valor, es decir, cuando t es igual a tau. Resulta que con valores de E igual a tau, el valor del potencial llega al 63%. Con el valor de t igual a 2 veces tau, llegamos a valores de 86%. Y así sucesivamente. En 3 tau llegaríamos al 95%, 4 tau 98% y ya 5 tau estaríamos en el 100%. Entonces, tiempos mayores, 2, esto sería 3, 4, que 5 tau ya llegó al máximo del sistema y el capacitor queda totalmente cargado. Bueno, vamos a plantear el proceso de descarga, para el cual tenemos nuestro capacitor C conectado a una resistencia R. Este capacitor inicialmente va a estar cargado, vamos a simbolizar la carga así. Al circular corriente por mi circuito, lo que va a hacer es la resistencia va a disipar toda, en forma de potencia, toda esa energía almacenada en el capacitor.
El capacitor está cargado inicialmente, con lo cual vamos a decir que hay una cierta Q ini. Ini es de inicial, ¿no? Es decir, lo abreviamos de esa forma. Además podemos decir que el capacitor va a tener una cierta potencial inicial, que va a estar dado por la relación con la carga inicial. Entonces va a ser la carga inicial sobre la capacidad. Es decir, este va a ser el potencial inicial que va a tener el capacitor. Podemos plantear la ecuación, como anteriormente lo habíamos hecho para el sistema de carga, y vamos a llegar a que la solución es la misma, es una de forma exponencial. Para lo cual se pueden realizar también los dos gráficos. Vamos a hacer un gráfico en función del tiempo para la corriente y un gráfico en función del tiempo para el potencial sobre el capacitor, o V sub C. En el caso, o en los dos casos va a ser la misma expresión, pero en el caso del potencial, esto va a comenzar con un cierto V ini, que va a ser el potencial inicial, y va a ir decayendo en función del tiempo. Para el caso de la corriente inicial, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener la corriente máxima del circuito, que va a estar dada por la potencial inicial sobre el capacitor dividido la resistencia. Y va a decaer en función del tiempo también. Estas dos formas son exactamente las mismas. Acá vamos a tener una expresión que me va a decir que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la corriente en el tiempo cero por E a la menos T sobre tau. Y acá vamos a tener que es potencial en función del tiempo, va a ser igual a potencial ini o inicial por E a la menos T sobre tau. Esta es para esta y este para esta. Fíjense que acá I0 realmente es V ini sobre R. Y en este caso V ini va a ser la carga inicial sobre la capacidad, que es lo que vimos anteriormente acá. Vamos a tener también un tau, que va a ser el tau de descarga, que va a estar dado por el producto de C por el valor de R. Este tau podría ser el mismo que de carga o podría ser uno completamente distinto. Para el cálculo de tanto sea de carga o descarga de los tiempos, lo que va a haber que hacer es despejar el tiempo de las expresiones que vimos anteriormente, para lo cual habrá que aplicar logaritmo. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo típico. Vamos a agarrar una fuente de potencial, vamos a hacer un interruptor y vamos a armar un circuito RC. Esto era E, esto era R, esto es C. Ya sabemos que la expresión del potencial en función del tiempo nos va a dar una cosa así, donde este es el valor de E, esto es V sub C, esta es función del tiempo. Imagínense que nos piden un cierto valor de capacidad, es decir, un cierto valor de potencial en el capacitor, V sub C, y nos preguntan realmente cuánto tiempo se tarda en llegar a ese valor de capacidad, de potencial, perdón. Entonces, la expresión que vinculaba a esto era que la potencial sobre el capacitor era igual a E por 1 menos E a la menos T sobre tau. Lo que habría que hacer es despejar este tiempo de ahí arriba, teniendo los demás parámetros ya como dato. Es decir, el primer dato que tendríamos sería el del tau, que sería el R por C, y habría que despejar esto de ahí. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pasar primero este E dividiendo, entonces esto quedaría como V sub C sobre E, sería igual a 1 menos E a la menos T sobre tau. Luego lo que podría hacer es permutar, es decir, pasar este elemento hacia allá y pasar V sub C sobre E hacia el otro miembro, con lo cual me quedaría E a la menos T sobre tau, sería igual a
1 menos b sub c sobre e. El siguiente paso sería aplicar logaritmo a los dos miembros, con lo cual en la parte izquierda me quedaría menos t sobre tau, y de la parte derecha me quedaría logaritmo natural de 1 menos b sub c sobre e. Y de aquí podríamos, de esta última, podríamos despejar el valor de t. Entonces el valor de t me quedaría como menos tau por el logaritmo natural de 1 menos b sub c sobre e. Fíjense que como caso particular, acá tengo el logaritmo natural de 1 menos un valor. Significa que todo esto que está entre paréntesis va a ser menor que 1, con lo cual el logaritmo de algo que es menor que 1 va a ser negativo, y con este negativo se va a cancelar. Si no, estaremos en un gran problema si tuviésemos tiempo negativo, ¿no? Y esta sería la forma de determinar cuánto es el tiempo que tarda el capacitor cargándose en llegar a un potencial B sub C.